Número 1. La filosofía. La filosofía es el esfuerzo intelectual del hombre por explicar el mundo que lo rodea. Surge cuando el hombre se pregunta por la naturaleza de la realidad, por el sentido de su existencia, el significado de la justicia y todas las preguntas fundamentales de la vida. Los filósofos más importantes de la Grecia antigua son Sócrates, Platón y Aristóteles. Estos genios del pensamiento, en su esfuerzo por descifrar la realidad, fundaron algunas de las ciencias más importantes que siguen existiendo aún hoy en día. Inventaron la lógica, la física, la ciencia política, las matemáticas, la biología, la gramática, la economía, la ética, la metafísica e incluso la estética. Los Juegos Olímpicos. Los griegos vivían en ciudades separadas, cada cual con su propio gobierno. Pero cada 4 años se unían en un evento de competencias deportivas en honor de su dios Zeus, llamadas los Juegos Olímpicos, en la que se hacía una paz que interrumpía todas las guerras del momento para que pudieran ir a competir. Entre otras competencias, los griegos realizaban excitantes carreras de caballos, carreras con la armadura de guerra puesta, e incluso una forma de artes marciales mixtas en la que 2 contendientes podían golpearse y hacerse llaves hasta que el oponente cayera rendido. Los griegos le daban gran importancia al cuidado del cuerpo, e incluso ellos inventaron el gimnasio, que era un lugar público donde iban a entrenarse y a ejercitarse continuamente. Vocabulario. Los griegos fueron una de las razas más geniales de toda la historia. Por eso mismo se empezó a adaptar, ya desde los romanos, todo el vocabulario griego para el uso de las ciencias. Así, las propias letras del alfabeto griego tienen significados precisos dentro de la ciencia. Por ejemplo, la letra pi representa una constante geométrica que expresa la relación entre la circunferencia de un círculo y su diámetro. Asimismo, muchas de las letras de su alfabeto se usan en ciencias tan distintas como la psicología, la física, la química y las matemáticas. No solo eso, sino que los griegos nos han heredado un gran conjunto de vocablos de gran precisión que utilizamos todos los días. Por ejemplo, el término griego physis, cuyo significado es naturaleza, lo podemos encontrar en palabras como física. La palabra griega gea, que era la diosa de la tierra, aparece en diversos vocablos como geografía. Y la palabra cosmos, cuyo significado es universo u orden, lo podemos encontrar en muchos vocablos, como cosmogonía, que es la descripción del origen del universo. Número 5. El teatro. Los griegos fueron el primer pueblo que realizó obras de teatro. Para sus obras, los griegos construyeron grandes anfiteatros en la que miles de personas podían disfrutar de sus creaciones artísticas. El teatro griego hablaba sobre héroes y dioses en grandes conflictos. También tenían obras de sátira y comedia, en donde los personajes eran sátiros, criaturas mitad humanas, mitad cabras, muy dadas al alcohol y a los placeres. Así que el teatro de nuestra época es una creación que viene directamente de los griegos. Lo más destacado que nos aportó este gran imperio es la arquitectura, la cual se caracteriza por su monumentalidad, belleza, gran solidez y utilidad pública, dejando así maravillosas muestras como el Coliseo romano. Fue construido entre 71 y 82 después de Cristo, bajo el poder del emperador Vespasiano. En su momento fue llamado Anfiteatro Flavio, en honor a la dinastía Flavia. Se lo apodó Coliseo, aunque mantiene su nombre original. Está construido de piedra y hormigón. Tiene forma circular y tribunas para las personas, como en los estadios deportivos actuales. Otra de las grandes cosas que persigue nuestra actualidad son los circos. El circo romano tiene sus orígenes en los antiguos hipódromos helénicos, cuyo modelo fue copiado por los reyes etruscos de Roma. Así se llevaban a cabo la masacre de animales con el fin de entretener a la población. Además, era un lugar para socializar y conocer gente como hacen hoy los adolescentes yendo a fiestas. Pero actualmente es un espectáculo que atrae a grandes y pequeños, ya que se combina la magia de la función con la propia emoción de los protagonistas, a diferencia del montaje realizado en carne. También siguen en nuestro presente los teatros. Estos se los construía de forma semicircular y solían hacerlo sobre laderas de montaña. Su finalidad era la representación de obras dramáticas griegas y latinas. Ahora también tiene como objetivo servir para interpretaciones.
En cuanto a monumentos, construyeron los arcos del triunfo, para conmemorar a una victoria militar. Los primeros fueron levantados por los romanos y estaban dedicados a un general victorioso. Siguen vigentes como el Arco del Triunfo de París. Por supuesto que se preocuparon por la higiene y decoración de su ciudad, para lo cual construyeron plazas, foros, mercados, puentes, alcantarillados y destacándose así los baños públicos. Eran un lugar de encuentro muy simbólico, donde se relajaban. En nuestro presente son distintos, ya que no son tan utilizados como en aquella época. Se ingresa individualmente, como si fuesen baños químicos que podrían estar en cualquier parte. De la misma manera, tuvieron un valor significativo los acueductos, canales hechos en cemento que servían para transportar el agua que recogían de las colinas hasta la ciudad. De esta manera abastecían las fuentes y edificios públicos. Así obtuvimos la idea de transportar el agua mediante un sistema útil, pero adaptándolo a la actualidad, en la cual es subterráneo y por tuberías, denominadas cañerías. Los ciudadanos practicaban una religión politeísta, es decir, creían en muchos dioses. Con el tiempo se fueron agregando más dioses con poca tolerancia, y amplios sectores ya no se sintieron atraídos por el culto oficial. Necesitaban otro tipo de satisfacción espiritual. Luego de 3 siglos, el cristianismo logró un triunfo importante cuando el emperador Constantino promulgó el Edicto de Milán, donde se estipulaba la libertad de culto y se terminaban las persecuciones de los seguidores de Cristo. En el año 380 después de Cristo, el emperador Teodosio convirtió el cristianismo en la religión oficial del imperio. Nos dejaron la Iglesia Católica Apostólica Romana, la importancia de los domingos, día en el que los cristianos van a la iglesia. ¿Sabías que la lengua fue un aporte significativo de los romanos? Al conquistar nuevas regiones impusieron su propio lenguaje, el latín. Este se hablaba en casa, calles y campo, por lo tanto era el latín vulgar, del cual surgieron las lenguas neolatinas o romances, como el portugués, catalán, provenzal, francés, sardo, italiano, romanche, rumano y el español o castellano. La influencia del latino fue enorme. En la actualidad, la gran mayoría de los idiomas descienden de él. Por ejemplo, en Argentina, más del 56% de las palabras en español procede de este idioma. Por último, las ciencias, que si bien los romanos no le dieron gran importancia, pudieron llegar a desarrollar las matemáticas, que fueron muy simples. Se limitaron a la aplicación en cuestiones a las que ellos les dieron mucho valor, como en el comercio, en la agrimensura y arquitectura. En ellas, crearon un sistema de numeración basado en 4 símbolos fundamentales: 1, 10, 100 y 1000, y 3 símbolos secundarios: 5, 50 y 500. Estos símbolos los utilizamos, por ejemplo, para los siglos. En cuanto a la astronomía, el calendario que hoy tenemos es gracias a los romanos, ya que la cantidad de días y meses que este consta es la misma. El nombre de los meses corresponde al nombre de algunos dioses y emperadores romanos, como Augusto, quien dio origen al mes de agosto.